Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Leo Castaña nos va a brindar información sobre seguros de consorcios, que debe incluir esta cobertura para que los copropietarios de un edificio estén adecuadamente protegidos contra los riesgos que enfrentan. Javier González Boix nos va a hablar de los avances tecnológicos que se vienen dando en el sistema financiero y Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Federico Filippini para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos este primer bloque con información sobre el dólar, que en estos últimos días las cotizaciones de las distintas cotizaciones del dólar libre volvieron a subir tras un descenso de varios meses y volvieron a superar los 1.100 pesos. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo muy bien, Alejandro. Bueno, Daniel, veníamos comentando aquí en Café Financiero que ya veíamos, ¿no?, que el dólar libre había llegado a un valor muy bajo, a lo que parecía ser un mínimo. Sí, y lo que pasa también es que ha habido desarmado de posiciones de carry. El carry trade no es para todos. Es una economista que yo conozco, lo llama juntar monedas a lo largo de la vida. Así que después pasa el tren y te pasó por encima. Sí. Lo que pasó en los últimos 3 días con la suba del dólar, se comió 3 meses de carry. Con lo cual, los que salieron a tiempo ganaron, pero ganaste 2%, 3%, 2%. Y si no, perdiste muchísimo más. Es cierto que aquel que entró, ¿no?, en mayo, en junio de este año y se mantuvo, ¿no?, en posiciones en pesos, le ganó absolutamente, así en forma importante, ¿no?, al dólar. Pero bueno, ya resultaba claro que el dólar libre estaba, ¿no?, acercándose a un valor que podía ser un valor mínimo, y ahí había que manejarse con cautela, ¿no? Con mucha cautela. Sí, no es para el común como nosotros, es para alguien que está muy en el mercado. Al mismo tiempo, el riesgo país continuó, ¿no?, descendiendo en los últimos días, perforó los 700 puntos, se ubicó, ¿no?, en su nivel más bajo desde principios del 2019. A veces se dan las dos cosas juntas, ¿no?, como que baja el dólar, baja el riesgo país, y esta semana se dio como la curiosidad de que fueron, ¿no?, en sentidos diferentes, ¿no?, ambos indicadores, ¿no? Bueno, el riesgo país es la contrapartida de la suba de los bonos y está bien, se está acercando la tasa de los bonos argentinos a la tasa de países que son comparables, y la realidad es que los números macro justifican este valor de tasa de interés que tiene que pagar la Argentina para endeudarse. Dentro de todo es lógico y todavía tiene probablemente un poco más de recorrido a medida que siga bajando la inflación y que siga la macroeconomía controlada y en este ritmo, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son tus recomendaciones, ¿no?, como para aquellos que quieren, ¿no?, invertir sus ahorros en activos argentinos en este contexto? Hoy está todo caro de alguna manera porque lo acompañó también el blanqueo, pero los bonos argentinos, los soberanos, si uno quiere renta fija, están pagando alrededor del 12% de tasa hasta el final, el yield to maturity, con lo cual es una buena tasa y tienen un poco más de recorrido. Se encuentran bonos buenos. Va a haber emisiones primarias, muchas a partir de enero, o sea, se ha pospuesto todo hasta enero, pero las empresas van a seguir endeudándose. Entrar en primarias a las tasas argentinas es muy bueno. Y para que el que quiere riesgo, la tasa como decía, de riesgo país es la contrapartida de la tasa de descuento cuando uno descuenta un país. Entonces, los activos argentinos tienen que subir de precio y también van a subir las acciones, además del tema de que vienen mejores balances, los bancos están saliendo a prestar, todo lo que sea el segmento oil and gas va a mejorar. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a continuar hablando de estos temas en el próximo bloque. Ahora cambiamos de tema y en los últimos años se viene dando avances tecnológicos importantes en el sistema financiero, como por ejemplo la última novedad que se ha dado en estas últimas semanas, que es la posibilidad, ¿no?, de pagar el subte, de ingresar al subte acercando, ¿no?, aproximando la tarjeta de crédito o débito o el teléfono celular al molinete. Así que vamos a hablar con Javier. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una novedad justamente, sí, ¿no? Esta posibilidad que se ha hecho disponible en este mes de diciembre, ¿no? Sí, la verdad que lo que se viene dando con los pagos la verdad que es apasionante, y la velocidad de cambio se ha acelerado muchísimo, te diría, de 2017 en adelante, ¿no? Porque
Si vemos de dónde venimos, tuvimos años con el medio de pago tradicional, tarjeta, como todos sabemos usarla, y en el último tiempo tuvimos el lanzamiento de diferentes jugadores y modelos de adquirencia. Estamos hablando de la adquirencia tradicional, los agrupadores, mucho foco en los comercios, billeteras, tuvimos ahí por el 2020, 2021 una cantidad de billeteras digitales, ahora cierto grado de consolidación, pero realmente hoy es un instrumento súper común. QRs en ese sentido, NFC por ahí como una de las últimas tecnologías que ya se puso disponible en muchos de los POS en los comercios, y todavía queda esta cuota pendiente, ¿no? Hay que viajar un poco a Europa, a otros lugares, o incluso por la región, decía, che, veo la simplicidad de pagar con el teléfono, pagar con la tarjeta, y decía, ¿y por qué no lo podemos tener? Y la verdad que, bueno, ya damos ese paso y es apasionante, ¿no? De cara al consumidor reduce muchas fricciones. ¿A quién nos pasó? La sube, la perdí, la presté, estoy llegando justo, no llego a sacar el pasaje, se me va el subte, el saldo. Y hoy por hoy tenemos una cantidad de beneficios importantes, ¿no? Con ese nuevo esquema. Claro, tal cual, ¿no? Cómo la tecnología va haciendo más sencilla, más fácil la vida cotidiana, ¿no? Sí, totalmente. Y esto no termina acá, ¿no? Porque hoy presenta muchos beneficios, como incluso el mismo poder pagar un pasaje, viajar hoy y pagarlo a fin de mes cuando pagas la tarjeta, ¿no? O sea, ya que hay ciertos beneficios como la financiación en sí mismo. Pero hacia adelante y adelante en el corto plazo vemos, por ejemplo, la evolución hacia la biometría para los pagos, ¿no? Claro. Ya alguno por ahí lo puede haber visto en Amazon Go, en Estados Unidos, en las tiendas, pagar con la palma, que tenés que hacer un proceso de sign-in, de registro de onboarding. Hay algunos pilotos que se están planteando para Argentina en el corto plazo, en los próximos meses, y de hecho ya a nivel global y escala, Tencent con Visa está planteando desplegar esta tecnología a mayor escala en Asia, con una combinación de lectura de las huellas digitales y la posición de las venas en la mano de cada individuo. Nada, apasionante, la verdad que muy interesante. No es futurología, es algo que ya empieza a ser real en el mundo, ¿no? ¿Y vos decís que esto se está ensayando aquí en la Argentina? En Argentina hay pruebas piloto que durante el verano se van a estar haciendo, dicen que en la costa, así que bueno, esperemos verla y ver esa noticia también. O sea que es posible tal vez ver alguna... que esto se lance en el 2025. Tal cual. Sí, seguramente la opción va a ir mucho más lenta. Después está todo el proceso de registrarlo, ¿no? Que es distinto. Pero bueno, por lo pronto, si vos pensás ya muchos dispositivos digitales, los teléfonos tienen nuestra biometría facial ya registrada, ¿no? Es cierto. Así que bueno, sigue la velocidad de cambio en este sentido. Muy bien. Bueno, y ahora nos trasladamos al mercado de seguros para hablar de seguros de consorcios. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, y como habíamos anticipado, la idea, ¿no?, es contar qué cosas, ¿no?, debe incluir esta cobertura para que los copropietarios de un edificio estén adecuadamente protegidos, ¿no?, contra los riesgos que enfrentan. Así es, así es. A ver, el seguro integral de consorcio, en primera medida, tenemos que tener bien en claro que lo que cubre son las partes comunes de un edificio, de un consorcio de propietarios. Bien, tal como puede ser también en el seguro de hogar, el seguro de consorcio dispone de una cobertura de incendio, vamos a hablar de las coberturas básicas, ¿verdad? Cobertura de incendio, cobertura de robo, responsabilidad civil y después algunos adicionales. Esas coberturas, empezando por la de incendio, obviamente tienen que tener sumas aseguradas acorde a la construcción del edificio. Bien, un tema fundamental, exactamente, un porque habitual, ¿no? Siempre habitualmente viene la consulta cuando están infrasegurados, es decir, una suma menor a la que tendrían que tener, y siempre el siniestro se paga a prorrata, es decir, en la medida de la suma que estaba asegurada. Pero sí hay una pregunta, tomando un poco lo que vos decías al principio, Ale, y sobre todo tiene que ver con la parte final, ¿no?, de la contratación de seguro, con los siniestros. ¿Sí? Hubo en el último tiempo bastantes consultas con respecto a los derrumbes. Entonces la pregunta que nos llegaba a nuestro estudio habitualmente de muchos consumidores es, ¿la póliza de integral de consorcio cubre si se derrumba mi edificio? ¿No? Algo que vos decías, che, parecería básico, pero tenés que volver un poco a los libros, a las condiciones particulares de cada póliza. Y la respuesta concreta a esto es no, el integral de consorcio no cubre el derrumbe. A ver, vamos un poquito más atrás. Los siniestros buscan un responsable. ¿Quién es el responsable de la generación de ese daño?
El derrumbe está asimilado al movimiento de suelos. El movimiento de suelos está asimilado al terremoto. El terremoto es justamente una exclusión que tienen todas las cláusulas, tanto de integral de consorcio, combinado familiar, más allá que después cada compañía puede, en condiciones particulares, revertir esa cláusula. Con lo cual, ¿qué cobertura debería tener un consorcio? Sobre todo porque vimos en los últimos tiempos algunas noticias relacionadas con edificios que lamentablemente colapsaron. Tiene que ver con la obra que se hace en ese edificio. Por lo general los edificios no colapsan por sí solos, claro. Siempre hay en alguna unidad funcional o en alguna parte común del edificio alguna obra. Lo que tiene que tener el consorcio y lo que tienen que ver los copropietarios hablando con la administración es que si se hace una obra en ese edificio, en ese consorcio, tienen que contratar una póliza de todo riesgo construcción o responsabilidad civil construcción, que ahí sí, como incorpora el movimiento de suelo, si llegara a haber un derrumbe van a poder tener cobertura para ese consorcio y además, lo más importante a veces, no es solamente el derrumbe, sino los reclamos que van a venir sobre esos copropietarios por los linderos. El todo riesgo construcción también incorpora esta cobertura de linderos dentro de la responsabilidad civil. Al momento de la obra, obviamente. Al momento de la obra. Son pólizas de periodos cortos que se contratan por la obra en sí, que la gente podría pensar que son onerosas. La realidad es que cuando uno se pone a pensar y ve sobre todo las imágenes que están pasando atrás, cómo puede quedar el edificio, el lugar donde vive, el costo en relación al riesgo es mínimo. Un tema realmente importante. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Recordad que te podés comunicar con nosotros a través de las distintas redes sociales para hacernos cualquier consulta y transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Estamos para abrir, ¿no? Rejas. ¿No van a poner? ¿Y la instalación eléctrica? ¿La chequearon? ¿Chequearon también si el piso está mojado? Es muy resbaladizo. Y empezá a chequear dónde hacer publicidad. En las redes. Con estos videos, la incendias. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. Abrimos un nuevo bloque y vamos a seguir hablando de los avances tecnológicos que se vienen dando en el sistema financiero en los últimos años, refiriéndonos ahora a uno de los temas en boga justamente en estos últimos 2 años, que es la inteligencia artificial. Javier, ¿qué cambios se van a ir dando en la relación, en la interacción entre los clientes y los bancos a partir justamente de la incorporación de esta nueva tecnología? Bueno, Ale, la verdad que ya es una realidad también, ¿no? No es algo que esté por venir. Sí, todas las entidades financieras están aplicando con cautela, aprendiendo. Realmente hay muy poco escrito de esto. Y lo interesante de la industria es que la industria financiera es intensiva en lenguaje, ¿no? Claro. Números y palabras. No hay centros de distribución, no hay productos, no hay logística, no hay stocks, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta tecnología basada en Large Language Models, como os he escuchado, es justamente
altamente aplicable a la industria financiera. La reacción inmediata es, por ahí la gente dice, bueno, ¿cómo puedo usarlo en lo que es productividad, hacer más rápido las cosas que ya hago? Pero lo interesante y lo que vamos a ver de cara al usuario son cosas nuevas, cosas que no hacíamos. Entonces, ¿qué están ya los bancos empezando a intentar? Por ejemplo, crear nuevos roles que antes los tenían personas y a generar unas interacciones internas entre roles que yo les asigné a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Por ejemplo, un comité de crédito, ¿no? Pongo un rol que es el analista de crédito, un rol que es el comercial, un rol que es especialista de industria y empiezan a debatir sobre si le otorgo un crédito o no a una empresa. Y de cara a los usuarios, ese es en lo interno, y de cara a los usuarios, lo interesante acá es, a diferencia de los chatbots, que ya los usuarios venían interactuando con ciertas fricciones, ya todos estamos cada vez más acostumbrados a interactuar con ChatGPT. Claro. Entonces, es el paso siguiente, es más sensible, por lo que te pueda justamente responder la tecnología, pero la adopción va a ser más rápida, ya fue más rápida, porque los usuarios ya estamos acostumbrados, en vez de googlear, le escribimos a ChatGPT. Entonces, esa conversación, los prompts, que es como ya se empieza a decir mucho más seguido, va a ser mucho más fácil para la adopción y empezar a interactuar, empezar a preguntarles mis productos financieros, mis balances, o directamente el paso siguiente es pedirle que haga una transacción. No solamente la parte consultiva, sino transaccionar, hacer una transferencia, hacer un pago de tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, un tema profundo que continuaremos hablando en otras ocasiones, pues se nos acabó el tiempo. Vamos a cerrar ahora el bloque con información sobre los mercados de capitales internacionales. Hoy finalmente la Fed anunció, como se esperaba, una baja de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de interés, pero las perspectivas de que las bajas en los próximos meses van a ser menores a las esperadas genera una reacción negativa de los mercados. ¿Es así, Daniel? Es así, Alejandro. El discurso sobre todo fue que las próximas bajas o el movimiento de tasa va a estar dados en base a indicadores verdaderos de la economía. Hubo un crecimiento en el producto en la parte de servicios mayor al esperado en la última edición, menor en la parte de manufacturas. Y bueno, tiene que esperar. La reacción subió el dólar está por arriba de las otras monedas, bajó lo que es renta variable, subió la tasa de largo plazo en los bonos del tesoro, lo que significa que la curva un poco se empieza a normalizar. Y eso le pega un poco a todo, pero tampoco fue una baja para decir, wow, que baja. Estamos hablando menos del 2% en todos los indicadores. Bueno, rápidamente, porque la gran pregunta para aquellos que están invirtiendo el aguinaldo en estos últimos días del año es si conviene, ¿no?, entrar en activos internacionales en este contexto, ¿no? Yo creo que en este contexto y viendo la baja, el gran tema es qué va a pasar con el dólar, porque está atado al dólar, pero la realidad es en este contexto y viendo el cambio de gobierno y que va a haber industrias que van a estar favorecidas, por ejemplo, entrar un XLE, un CDR de energía puede ser algo interesante, pero siempre entrar en calidad. Yo siempre digo que hay que entrar en las empresas de calidad que están ganando plata y no entrar en alguna que esté muy cara, pero sí buscar aquellas que la relación de precio-ganancias esté más o menos razonable y que estén con unas rentabilidades interesantes. ¿Y te gusta alguna empresa en particular? Empresas en particular yo digo con las mismas siempre. Un Google siempre va a seguir creciendo, un Meta va a seguir creciendo. Hay algunas que están muy caras que no las vamos a nombrar, pero son empresas que van a seguir creciendo. Muy bien, con estas recomendaciones de Daniel Vicien cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Federico Filippini. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel de Rus Seguros. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre.
La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Federico Filippini para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Un placer. Y como comentábamos en el primer bloque, en estos últimos días se dio un rebote en las distintas cotizaciones del dólar libre tras un descenso que se había extendido durante varios meses. Y hoy justamente hubo una suba fuerte de estas cotizaciones en las primeras horas del día, luego sobre el final, sobre las últimas horas de la rueda, aparentemente por alguna intervención del gobierno, tuvimos una caída, por lo menos en las cotizaciones financieras. Federico, bueno, ¿qué factores viste detrás, ¿no?, de este rebote que se vio en la cotización del dólar en el mercado libre? La verdad que es bastante especulativo, porque esos factores un poco los tratamos de adivinar al vuelo entre los hechos que pasan tan rápidamente, pero sí, desde ya. Definitivamente hay un factor estacional, tanto por una cuestión impositiva para cerrar balances y disminuir un poco la posición en moneda extranjera, y por otro lado también demanda por el turismo, aprovechando tal vez que el dólar está bastante accesible. El cobro de los aguinaldos, ¿no? Uno también imagina, ¿no? Totalmente. Y por otro lado tenemos los factores externos. Justo el día de hoy se dio a conocer la baja de la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, que estuvo en línea con lo que el mercado esperaba, pero reflejó o dio cierto lo que se llama forward guidance, de que esa baja de tasa hacia adelante va a ser mucho menor de lo que el mercado estaba esperando. Hablábamos justamente de esto en el bloque anterior, sí. Y el factor del real, ¿no? Entonces, una combinación de esas cosas seguramente tuvieron motivación del movimiento del dólar. Bueno, el real brasileño, ¿no?, que en los últimos días ha registrado nuevos mínimos históricos, ¿no? Totalmente, está muy debilitado. En particular, yo creo que lo que está afectando ahí es mucho la incertidumbre política. Hoy en día, además de que esta nueva versión de Lula es bastante distinta a las anteriores, se encuentra también el factor de que ante los incipientes indicios de problemas de salud del presidente, la pregunta, el interrogante es quién está detrás en caso que pase algo, ¿no? Y eso está generando mucho ruido en Brasil. Sí, hubo una salida muy fuerte de capitales, ¿no?, que no solo impactó en la moneda brasileña, sino también en los activos financieros brasileños, ¿no?, en las acciones brasileñas. Sí, por ahora lo que uno percibe es un flujo hacia afuera, una salida, pero también hay que entender de que mucha gente está mirando estos precios como oportunidades de volver a entrar. Entonces, digamos, en ese balance, hoy en día sigue predominando el miedo, pero bueno, con cierta certidumbre del lado político eso puede cambiar. ¿Y hasta qué punto, Federico, ves que influyó también en esta suba que se dio, ¿no?, del dólar libre en estos últimos días, la baja de la tasa de interés que decidió el Banco Central días atrás? Bueno, eso también es otro factor. Lo que nosotros estamos viendo desde AdCap es que por sobre todo inversores tal vez extranjeros están desarmando algunas de las posiciones de carry que tenían, tomando ganancias, digamos. La verdad que fue un rally bastante extendido el que se dio en los últimos meses. Sí. Era un momento de tomar una pausa, por sobre todo porque ese rally estuvo motivado por la baja de la brecha.
con brecha tan comprimida, el upside y la oportunidad de ganancia ya era bastante limitada. Clarísimo. ¿Crees que esta suba, ¿no?, que se ha dado en el dólar libre puede llegar a afectar el proceso de desaceleración inflacionaria que viene viviendo la economía argentina? Le puede generar cierta volatilidad, pero creo que hay varios factores por detrás que nos pueden dar cierto reaseguro de que la tendencia en el mediano plazo se va a mantener. Entre esos factores te puedo mencionar no solo el nivel de actividad económica, que a pesar de que estamos teniendo un rebote, ese rebote está siendo bastante concentrado en algunos sectores de la economía, y por otro lado, que nos queda poco aumento de regulados hacia adelante, que fueron un factor que potenció, contribuyó bastante con la inflación, por sobre todo en los primeros meses de este año. Y además los factores de apertura comercial que están teniendo un impacto sobre todo por la advertencia que le genera a los bienes dolarizados la capacidad de poder comprar directamente por parte de los consumidores en el exterior. Y también uno imagina, ¿no?, que el Banco Central va a intervenir, ¿no?, si sigue habiendo una presión compradora en el mercado libre, ¿no?, para evitar también que eso pueda llegar a afectar el sendero de desinflación, ¿no? El Banco Central tiene definitivamente bastantes herramientas para poder controlar, entre ellas, digamos, tratar de guiar e intervenir directamente en el mercado alternativo para contener esta volatilidad que se está viendo en estos últimos días. Mientras esto sucedía, ¿no?, en el mercado cambiario se sigue viviendo la euforia en el sector financiero, con el riesgo país, ¿no?, cayendo esta semana por debajo de los 700 puntos por primera vez desde principios del 2019. ¿Cómo estás viendo esta euforia en el sector financiero? Cuando uno mira los fundamentals y por sobre todo escucha lo que están diciendo las agencias que ponen el rating soberano, que de algún modo también ayuda a guiar a los inversores internacionales sobre las inversiones en moneda dura, en bonos de los países, lo que ve es que hay muchos de los factores que ya se están cumpliendo. Por ejemplo, en el 2017, que es un punto de referencia bastante bueno, en ese momento el riesgo país estaba rondando los 400 puntos, teníamos todavía déficit primario y déficit de cuenta corriente. Hoy estamos del otro lado. Entonces vemos que hemos mejorado en muchos frentes. Hay dos frentes en particular o tres frentes que siguen siendo materia pendiente. Uno es el de las reservas internacionales. Por otro lado, tenemos el de la inflación. Como vos bien decías, hay ciertas dudas de cómo se puede sostener esta baja. Y por último, las dudas sobre el crecimiento, no por el rebote que vamos a ver el año que viene y un poco de crecimiento genuino pero marginal, sino más bien por cómo se sostiene el crecimiento hacia adelante. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, un placer. Bueno, cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Federico Filippini sobre la situación de la economía argentina y lo que se puede venir por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.